Grabar. Ya. Entonces lo que corresponde ver hoy día es lo que estuvieron viendo durante la semana pasada, que vendría siendo ecuación de la recta, em, pendiente, coeficiente de posición y el tema de funciones, que vendría siendo cómo calcular el dominio de una función, entre otras cosas, cómo analizar la gráfica de una función. ¿Ya? Entonces vamos a empezar. ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí, ya. Un segundo que se me perdió un problema. Ya. Listo. Entonces, vamos a empezar con los primeros problemas que son como bien sencillos que van a ser con respecto a ecuación de la recta. Vamos a hacer, yo creo, unos dos de esta columna y unos dos de esta de acá. Y creo que las otras también son de este tipo. No. Vamos a hacer dos de esta columna y dos de esta columna. ¿Ya? Entonces, ya. Vamos a agrandar esto. Voy a sacar la cámara, no creo que haya problema. Pues ni se No, ve. Es que es porque ocupo otra pantalla y me queda más cómoda la otra. Ahí sí. Entonces empezamos. Y entonces básicamente vamos a hacer el 22 primero y después hacemos el 24. ¿Ya? Entonces el 22 nos dice, ya, por cierto, estos problemas son de calcular ecuación de la recta. De la recta. ¿Ya? Entonces el primero que vamos a realizar va a ser el 22. Ya, ¿qué sabemos de la ecuación de la recta? Que define una recta que puede ser lineal o afín. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser una recta que pase por el origen o pase por encima o por debajo de él. ¿Qué son los puntos importantes a reconocer en una ecuación de la recta? Su forma, que es de la forma y igual mx más n, que esta vendría siendo la fórmula como básica. Ya, entonces ahora nosotros para resolver un problema de ecuación de la recta hay que despejar m y hay que despejar n, ¿ya? Pero nosotros tenemos dos tipos de fórmulas. Tenemos la para cuando nos dan dos puntos. Lo dejamos por acá. Dos puntos. Y cuando nos dan dos puntos, la fórmula de la ecuación de la recta será del tipo y menos i1 es igual a i2 menos i1 dividido x2 menos x1 por x, y esto por x menos x1. ¿Ya? Siendo qué cosa? Siendo y1 y 2 las coordenadas de un punto y x2 y x1 las coordenadas del otro punto. O sea que vamos a estar ocupando las coordenadas de los puntos, ¿ya? En el problema se va a ver más claro. Y la otra que vendría siendo esta es la fórmula para dos puntos y la otra sería punto pendiente. Punto pendiente. Y esto lo resolvemos de la forma y menos 1 igual a m por x menos x1. ¿Ya? Sí. Donde y1 y x1 vendrían siendo las coordenadas de un solo punto. Por eso se le llama punto pendiente. Ya. Entonces, bueno, básicamente con estas dos fórmulas vamos a ver que vamos a estar trabajando.
con para dos puntos y con la de punto pendiente. ¿Ya? A partir de esto podemos hacer gran parte de la ecuación de la recta. Entonces nos dice el problema 22. Vamos a borrar esto. El problema 22 nos dice que pasa por menos 1,4. Menos 1,4. Y tiene una pendiente igual a menos 3. M es igual a menos 3. Y entonces la lógica para hacer este tipo de problemas es identificar la información que tenemos. En este caso, ¿qué información tenemos? Tenemos la información sobre un punto y tenemos información sobre la pendiente. Por lo tanto, nos quisiera aplicar esta fórmula de acá, la punto pendiente. Por lo tanto, aplicamos la fórmula de punto pendiente y nos quedaría y menos la coordenada I1. ¿Cuál vendría siendo la coordenada I1 en este problema? 4. El 4. Eso será igual a M, que el M lo sabemos que es menos 3, por el X. Y la coordenada X, la coordenada X1, también sabemos cuál es, que es menos 1, ¿cierto? Sí. Menos 1. Entonces nos va a quedar de la forma y menos 4 es igual a. Acá resolvemos el menos por menos, nos quedaría menos 3, factor de X, más 1, y esto nos va a quedar y menos 4 es igual a menos 3X menos 3, ¿cierto? Acá estamos distribuyendo. Entonces lo último que nos queda es sacar el menos 4, que lo sacamos sumando y nos quedaría y es igual a menos 3X, acá se suma, más 1. Y entonces de esta forma nos va a quedar la ecuación de la recta. Recuerda que la ecuación de la recta es de la forma y igual mx más n. ¿Ya? Sí. Esto es como lo importante recordar. Esto es bien simple. Después vamos a ver como un poquito más difícil. Ya. Entonces, esto es para el tipo punto pendiente. Ahora nos vamos a ver uno que es con dos puntos. ¿Ya? Uno con dos puntos vendría siendo el 25. Entonces, para el 25, nos dan los puntos 2,1 y 1,6. El 2,1 y el 1,6. Entonces, si nos están dando dos puntos, hay que ocupar otro tipo de fórmula, que vendría siendo del tipo. O sea, mejor lo hacemos al tiro. Tendríamos que ocupar esta que está acá, la con dos puntos, que sería i menos i1 por la fórmula dependiente por x. Ya se entiende. Ahí acá vamos a anotar otra más, que es la m. La m es i2 menos i1 dividido x2 menos x1. Ya, recuerden que esto es la m. ¿Ya? Ya. Entonces, para este problema nos va a quedar i menos i1. En este caso i1 va a ser el 1. Vamos a decir que este va a ser el punto 1 y este va a ser el punto 2. Por lo tanto, i1 se va a encontrar acá, i2 se va a encontrar acá, x1 se va a encontrar acá y x2 se va a encontrar acá. Lo aclaramos. Esto es i1, esto es x1, esto es x2 y esto es i2. Siempre es bueno reconocer cuál es cuál. Entonces nos va a quedar i menos 1 igual. Acá hay que sacar la pendiente. Entonces, ¿cómo decimos que sacamos la pendiente? Como la diferencia de las coordenadas. Es como es la razón de cambio. Entonces nos ¿Y dónde quedaría. no hay uno, no? ¿Cómo?
y2 menos y1 partido en x2 menos x1. Sí, por lo tanto nos quedaría Ya. 6 menos 1, 6 menos Y 1 1 menos 2. y 1 menos 2. Y todo esto factor de x menos x1, que vendría siendo el 2. ¿Ya? Entonces esto nos va a quedar Afuera de eso no había otra x. acá afuera. ¿Eh? No, porque acá cuando tú resuelves esto y multiplicas así ya, se te va a hacer la x. Ah, ok. Cuando multiplicas con esta x de acá, vas a encontrar la pendiente. De que no sé por qué pensé que antes del paréntesis de x menos x1 había una x afuera. Es que si tenía una x acá, sí, sí entiendo. Si pones una x ahí, después te va a quedar una x al cuadrado, pues, porque va a asociar, a distribuir este con ese, ¿cierto? ¿Sí? Te va a quedar una x cuadrada y acá te va a quedar otra x. Así que no, no Ah, quedaría, ya. no quedaría de la forma y igual mx más n, Ya, ya, ya. que vendría siendo esto. Entonces, nos va a quedar y es igual. Esto nos va a quedar 6 menos 1, 5 y 1 menos 2 menos 1. Esto nos va a quedar menos 5. Acá nos falta el menos 1. Esto nos va a quedar menos 5. Factor de x menos 2, X ¿cierto? menos 2. Sí. Entonces nos va a quedar, ahora esto hay que distribuirlo, nos va a quedar. Y mi parecen 4. Nos va a quedar y menos 1 es igual a menos 5x más 10. Porque nos queda menos por menos más, nos quedaremos 10. Ya, entonces lo último que nos vendría quedando es despejar ese menos 1 que lo sacamos sumando. Más 1 y nos va a quedar y es igual a menos 5x más 11. Más 11. Y ahí nos queda de la forma y es igual a mx, recuerda que esto es m, y esto es n. Y ahí si te acuerdas, el m es la pendiente, y el n que vendría siendo, tiene un nombre particular. Sí, siempre se me olvida ese nombre. Ya, el n es el coeficiente de posición. Coef de posición. Ya, y ahora como un ejemplo bien sencillo. Bueno, acá tenemos plano y vamos a tener una recta de este tipo, ¿ya? Bueno, esta recta, ¿qué vendría siendo el coeficiente de posición? El coeficiente de posición vendría siendo este punto de aquí, que vendría siendo el punto en donde la recta se intersecta con el eje Y, y la pendiente vendría siendo como el grado de inclinación que tiene nuestra recta, ¿ya? Como si nuestra recta está hacia arriba, pues vamos a decir que tiene una pendiente positiva. Y si la recta está hacia abajo, vamos a decir que tiene pendiente negativa. ¿Ok? Sí. Ya, igual ahora vamos a revisar gráficos para entender mejor eso. Ya, ¿será necesario que hagamos uno de este tipo? Como con intersección. ¿Se entiende? Cuando hablamos de intersección con los ejes. Mm, podría para recordar. Ya. Sí, porque igual no es lo mismo que el otro, porque el otro te están dando la información directamente. Tú como que ves la información y dices, ah, ya, ocupo esta fórmula. En este otro tipo de problemas tú tienes que interpretar lo que te están diciendo, porque acá no está explícito la información, ¿ya? Ya. Vamos a hacer hagamos el 27. Hagamos el 27, lo vamos a hacer en otra hoja. Entonces el 27 nos dice que tiene pendiente igual a 3 y intersección en el I-2. Intersección y igual menos 2. ¿Ya? Ya, entonces para calcular este tipo de problemas, acá hay que interpretar qué es lo que significa una intersección. Entonces nos está dando la pendiente, por lo tanto,
si nos dan una pendiente, lo más seguro es que tengamos que ocupar la fórmula punto pendiente. Que se recuerda, era de la forma i menos i1 igual a Igual mx menos x1. ¿Ya? mm, Entonces, esto es lo importante, calcular cuál es la intersección. Si a ti te dicen que tienes una intersección en el eje y, en el -2, lo más seguro es que, y tiene una pendiente 3, lo más seguro es que sea una recta de este tipo. ¿Ya? Y digamos que aquí está el -2. -2. Ya, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra recta se intersecta con el eje Y en el -2. ¿Se entiende? sí. Y ahí, ¿qué significa eso también? Si te fijas, tú en el eje X vas hacia allá y vas hacia acá, ¿cierto? Pero a ti cuando te Mm, hablan de intersección del otro eje significa que estás en el 0, en el X igual 0. Por lo tanto, de esta información, ¿qué podemos sacar? Que conocemos el punto 0, sí. -2. Mm, ¿Se entiende por qué? sí. Ese viene siendo el punto que conocemos. Entonces, para aplicar la fórmula punto pendiente nos quedaría y menos -2 es igual a m, que lo conocemos, que es 3, por x menos x1. Y x1 vendría siendo 0. Menos 0. Mm, Y esto nos va a quedar de la forma. Y más 2 es igual a, acá lo distribuimos al tiro, nos va a quedar 3x y el otro se va a hacer 0. Así que no lo ponemos, ¿cierto? no se pone. Sí. Ya, y siguiente, para sacar el 2, restamos 2 en ambos lados y nos va a quedar y igual 3x menos 2. Menos 2. Ya. Pasamos con lo siguiente, para no perder tanto tiempo en la ecuación de la recta. Ya. ¿Se entendió bien? Sí. Ya, lo otro, ya, este va a quedar como de tarea, que va a ser como ver la intersección de las dos intersecciones. Pero caché más o menos la idea, porque cuando hablamos de intersección es cuando estamos en el 0. Cuando uno está Sí. en el 0 y la otra está en un punto, ¿cierto? O Sí. sea, que decimos que si estamos hablando de la intersección en el eje x igual a 1, ya, si decimos que el x igual a 1, nuestra recta va a quedar como, no sé. Si decimos el x igual a 1, vamos a encontrar un punto por aquí, en el 1,0, ¿cierto? Mm, sí. En el 1,0. ¿Ya? Entonces, ya, el siguiente nos dice, el gerente de una fábrica de muebles observa que cuesta $2.200 manufacturar 100 sillas en un día y 4.800 producir 300 sillas en un día. Si se supone que la relación entre costo y número de sillas fabricadas es lineal, encuentra una ecuación que exprese esa relación y luego grafique la ecuación. ¿Cuál es la pendiente de la recta del inciso y qué representa? ¿Y cuál es la ordenada del origen de esta recta y qué representa? Ya, entonces, básicamente, en este problema lo que tenemos es interpretar información de un enunciado. Y acá, ¿qué es lo importante? Identificar cuáles vienen siendo los puntos, porque a nosotros nos aclaran que nosotros tenemos que suponer que la relación entre el costo y el número de sillas fabricadas es una relación lineal. ¿Qué quiere decir que es Mm, una relación lineal? Que lo podemos despejar a través de qué cosa? De la ecuación de la recta. ¿Ya? Nuevamente. Creo que este es el último que nos queda de ecuación de la recta. Pero este es distinto a lo que estábamos haciendo antes, porque los de antes nos daban la información explícita. Ahora acá nosotros tenemos que recoger la información como de las palabras, se podría decir, o de un enunciado. Ya, entonces, para encontrar la ecuación de la recta, tiene que ser de la forma I igual a mx más n, mx más n. Ya, pero ¿qué podemos sacar de aquí? De aquí no podemos encontrar ninguna pendiente de forma explícita o forma inmediata. Pero ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar los dos puntos, ¿cierto? ¿Y mm, qué es lo que nos dice? Vamos a decir que P1 va a ser igual a qué? A los 2.200 que cuesta manufacturar 100 sillas en un día, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a tener 2.200, 100. Y el segundo punto nos va a quedar como los 4.800, 300, ¿cierto? Y ahí sí. entonces nosotros que podemos despejar que tenemos dos puntos. Nosotros sacamos la información del enunciado para poder tener esto. Entonces con esta información podemos aplicar la fórmula dos puntos, ¿cierto? Sí. Dos puntos que es de la forma i menos i1
es igual a y2 menos y1 dividido x2 menos x1 por x menos x1, ¿cierto? Sí. Ya, entonces ahora solamente nos queda reemplazar. Nos quedaría y menos y1, ¿cuál vendría siendo? El 100. 100. 100. Ya, y 2 vendría siendo 300 100. menos los 100 dividido en x2 menos x1, que vendría siendo 4800 menos 2200. Y todo eso factor de x Menos menos 2200. 2200. Entonces ahora nos queda despejar, o sea, no despejar, nos queda resolver. Nos va a quedar 300 menos 100, 200. Y 4800 menos 2200 son 2600, si no me equivoco. 1600. Sí. 2600. Entonces nos va a quedar 200 dividido 2600. Factor de x menos 2200, ¿cierto? Mm. Ya. Hay una consulta. Se me abre el chat. M igual 1 partido 13. Ah, ya. Muchas gracias. Un segundo. Entonces, como decía el compañero, nos va a quedar m igual 1 partido en 13. Nos va a quedar entonces i menos 100 igual 1 partido entre 13. Factor de x menos 2200. Entonces ahora vamos a tener que distribuir esto. Nos va a quedar x partido entre 13 menos 2200 dividido entre 13. Y finalmente, lo último que nos queda es sumar 100 para sacar el 100 de allá. Nos va a quedar más 100. Nos va a quedar y es igual a x partido 13 menos 2200 partido 13. Ay, disculpen. Partido 13 más 100. Y ahí esto para resolverlo nos quedaría juntar este término semejante. ¿Qué nos quedaría? Vamos a juntar la parte numérica. 13. Esto nos va a quedar nos va a quedar 13 2200 más 13 por 100 1300, ¿o no? 1300. Sí, da 3500. ¿Cuánto? Ah, 3000. 3500 partido en 13. 3500. Perfecto. Entonces finalmente nos va a quedar de la forma y es igual a x partido 13 menos 3500 partido 13. Ya, a menos que no haya forma de... Bueno, y esto también podría ser... Ah, ¿qué onda? Esto podría ser lo mismo que decir y igual x menos 3500 partido 13. Pero la idea es que nos quede de esta forma, que y igual a mx más n. Pero vendrían siendo lo mismo. ¿Ya? Bueno, entonces entendimos más o menos cómo se hacía este problema, ¿cierto? La cosa importante era poder sacar la información de este enunciado. Ah, ya, y acá nos dice que hay que encontrar una ecuación que exprese esta relación. Ya, la ecuación vendría siendo esta, que es de la forma y igual a mx más n. Y nos dice grafique la ecuación. ¿Lo hacemos al ojo? ¿O lo hacemos...? Bueno, esta ecuación sería algo del tipo...
Ya, si se fijan, el coeficiente de posición es el menos 3500 partido 13. Este número igual como que queda la intersección un poco abajo. Queda la intersección como por aquí. Y sería una recta que crece muy poquito. Em, digamos que este es el menos 3500 partido 13. Bueno, igual lo podemos hacer en GeoGebra en todo caso. Y nos va a quedar algo así. Ya. Ya, pero esto es como muy al ojo. Porque digamos el GeoGebra de hecho. Mm, Un segundo. Ya, ¿se ve el GeoGebra? Sí, Entonces nos va a quedar igual x 13 menos 500 dividido 3. Como les decía, esto nos va a quedar muy, pero muy, falta un 1. muy hacia abajo. ¿Se ve? En el 3500 faltó el 1 en el 13. ¿Cómo? Ah, Faltó cierto. el 1. Ahí nos quedó más arriba. Sí, con razón no hacía mucho sentido. Entonces nos va a quedar de esta forma. ¿Ok? Sí. Uy, no sé por qué el chat se me... Ok. Ah, ya. Ojalá no escribí mucho por el chat porque no sé qué onda. Me cuesta mucho abrir el chat. Ya. Entonces, nos preguntan, ¿cuál es la pendiente de la recta del inciso A y qué representa? Bueno, entonces en este caso, la pendiente, ya, si se fijan, nuestro dibujo no se pareció tanto, la pendiente era un poquito menos inclinada, pero el GeoGebra nos deja eso más claro. Esto fue un dibujo a la rápida. Ya, entonces, la pendiente, ¿qué vendría significando? Según el enunciado, nos dice... Quizá la pronunciación, ¿cuán pronunciado es el cambio? Sí, esa es como la definición de pendiente, pero hay que contextualizarla según lo que nos dice el problema. Y nos dice que es la relación entre el costo y el número de sillas fabricadas. Entonces vendría siendo como... la pendiente va a ser como la razón entre fabricar sillas y, y el costo asociado a ellas. ¿Se entiende? O sea, como Sí, entre más sillas hago, más costo me va a salir, ¿cierto? sí. Sí. Ya. Entonces... De hecho, yo diría, ahora que me encuentro, diría que este problema lo hicimos al revés. ¿Piensan por qué lo hicimos al revés? De hecho, yo creo que identificamos los puntos al revés, que esto puede haber sido como 100 y 2200, y 300 y 4800. Porque nosotros cuando, por ejemplo, hacemos f de x, no sé, igual 3, cuando hacemos, no sé, algo como de llamadas. Por ejemplo, una llamada que tiene el costo fijo, o sea, por minuto, por ejemplo. Donde los minutos vienen siendo x, y tenemos un costo fijo de 100, nosotros le damos valores al X según el tiempo que ocupamos. Por ejemplo, nosotros decimos, ya, ocupamos 10 minutos del teléfono, vamos a decir f de 10, y eso va a ser 3 por 10 más 100, ¿cierto? Así que en este caso, igual, yo creo que lo hicimos al revés, que era el 100 acá y el 2200 acá. ¿Ustedes creen eso?
Yo tenía la duda, como que a mí siempre me surge la duda con estos problemas, como por ejemplo, ya sea lo de un interés mensual o esto que tenga como dos Ujú. comparaciones, como que siempre me cuesta mucho saber cuál voy a poner en el eje Y y en el eje Y. Sí, en este caso yo creo que lo hicimos al revés, porque Y yo igual creo que está al revés, como que porque el valor depende de la cantidad de sillas que se produzcan. sí, pues, a eso me refería, que por lo general uno siempre trabaja con variables dependientes e independientes. Y la variable independiente, que va a ser los valores que nosotros tomamos, siempre va a ser la X. Y en este caso va a ser independiente las 100 sillas. Pues nosotros si tomamos 100 sillas van a salir 2200. Así que en ese sentido lo hicimos al revés. ¿Lo hacemos de nuevo o los queda como para ustedes? Sería con el Yo creo que 100. dejémoslo así porque por lo menos yo entendí, creo que Pauli también. Sí, Sí, se entiende más o menos el propósito, ¿cierto? si le ahora solo es dar vuelta, por último, después lo 300 hacemos. y 4008. Ya, pero igual se entiende como cuál era el propósito. Si lo otro es como lo que veníamos haciendo antes, que es calcular la ecuación de la recta. Sí, sí. Mm. Ya. Entonces, bueno, olviden esto que está acá, olviden esto que calculamos acá, y vendría siendo con estos puntos, siendo este el X y este el Y. Este aquí, no. Ya pasamos al siguiente. Nos dice, determina una ecuación de la recta cuya gráfica se proporciona. Ya. Esto es diferente porque tenemos que analizar un gráfico y calcular la ecuación de la recta a partir de ello. Calculemos para dos nomás. Ya, entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que nosotros podemos calcular la ecuación de la recta identificando dos puntos. Es lo mismo que estábamos haciendo antes. Entonces, aquí nosotros, ¿cómo podríamos identificar un punto? ¿Un punto en la recta? En los cortes con los ejes. Sí, Por en los ejemplo, cortes, en el corte en X es 0, no, es X, cero, ¿no? sí, efectivamente. Entonces, vamos a hacer el 11 y el 13. Entonces, del 11, ¿qué información podemos sacar? Podemos sacar que un punto vendría siendo este de aquí, que vendría siendo el 0,3. P1 es igual 0,3. Y P2 vendría siendo 3,0. ¿No es el 4? No, 4, Cuatro sí, coma cero, 4. sí. Ay, de hecho, el de arriba En también los es dos, 4. En los dos, sí, 4. 0,4 y 4,0, ¿cierto? sí. Ya. Entonces, ahora, ¿qué nos queda? Aplicar la misma fórmula de dos puntos. Que vendría siendo I menos 0 es igual a 0 menos 4 dividido 4 menos 0. Factor de x menos x1 que viene siendo 0, ¿cierto? Entonces, ya acá me surge una duda porque... Ah, ya, esto está mal. Esto era menos 4, ¿cierto? Porque 4 este, positivos. sí, 4 No, positivo. sí, sí. No, pero es 4 negativo porque la fórmula era i Ah, menos claro, era. i1. Sí, sí, sí. Entonces nos quedaría i menos 4. Disculpen si confunden mi con los 4. Entonces sería, acá lo resolvemos, nos quedaría menos 4 dividido 4, factor de x menos 0. Ah, pero esto va a ser x. Entonces nos va a quedar y menos 4. Acá esto nos va a quedar 1, menos 1, menos 1, factor de x menos x0. Ah, menos 0. Y esto nos va a quedar de la forma... Perdónenme, siempre tengo que andar haciendo esta cuestión. Y 50. Acá está la forma y menos 4
es igual a. Esto lo distribuimos y nos va a quedar menos x. Y nos va a quedar solo menos x. Porque el menos x por 0 se hace 0. Entonces lo último nos queda sacar este menos 4, sumando 4. Nos va a quedar y igual menos x más 4. ¿Cierto? Y nos va a quedar de la forma i igual mx más n. Acá el m vendría siendo menos 1. Y si se fijan, tiene mucho sentido. Porque, ¿qué habíamos dicho? Que el 4 era el coeficiente de posición y es donde se intersecta la recta con el eje x. No, con el eje y, ¿cierto? Sí. Entonces, aquí tenemos que se intersectan el 4 y que la pendiente es 1, ¿cierto? De hecho, se nota que como queda que es creciente. decreciente de 1 en 1, ¿cierto? Mm. Sí. ¿Hacemos otro de este tipo o seguimos con lo siguiente? Ah. ¿Hay Yo más creo que ejercicios? sigamos nomás. Sí, sí, ya hemos visto mucho de cosas de la recta, ¿cierto? Ya, entonces ahora nos dice, costo de producción. El costo en dólares de producir X yardas de cierta tela se expresa mediante la siguiente función. Nos dicen que, bueno, antes vamos a hacer el tiro esto de agrandar la hoja. Me comprometo a la siguiente ayudantía, venir con toda la hoja agrandada. Entonces nos dicen que C de X es 1500 más 3x más 0,02x al cuadrado más 0,0001x al cubo. Y ahí nos dicen, ayer C de 10, C de 100, encuentre sus respuestas del inciso A, encuentre C de 0 y este número representa los costos fijos ya. Entonces nos dice el costo de producir X yardas de cierta tela es expresamente la función. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros, según cuántas yardas ocupemos, nos va a salir el costo en dólares, ¿cierto? Entonces, lo primero que nos pide es evaluar C de 10, que vendría siendo C de 10, esto sería 1500 más 3 por 10 más 0,02 por 10 al cuadrado más 0,0001 por 10 al cubo, ¿cierto? Sí. Entonces, nos va a quedar 1500 más 3 por 10 son 30, más 10 al cuadrado son 100, y 100 por 0,02, ¿cuánto nos daría? 2. Nos daría 2, ¿cierto? 2 más 0,0001 por 10 elevado al cubo. 10 elevado al cubo nos daría 1000. Por lo que tenemos aquí nos daría 0,1 o 1. 0,1. 0,1, ¿cierto? ¿Seguro, segura? Lo voy a sacar igual con la calculadora. Vamos. Ya, igual lo puedo meter al calculador ya. Sí, da 0,1. Ya, perfecto. Más 0,1. Ya, entonces C de 10 nos va a quedar del tipo 1500 más 30 más 2 sería 1532,1. 1532,1. Entonces, ¿cuál es la interpretación de esto? Que nosotros al producir 10 yardas de tela, nos va a costar 1532, ¿cierto? Esa es como la interpretación de este problema. ¿Parcial lo hacemos o no es necesario? Que es lo mismo. Yo creo que no, como que es lo mismo. Hay que Ya. evaluar nomás. Sí, pues, es lo mismo, es evaluar. No es tan complicado. Entonces, ¿qué representan estas respuestas? Que nosotros al producir 10 yardas de tela vamos a gastar 1532,1 dólares. Y para el 100 es lo mismo, ¿cierto? Va a decir,
al producir 100 yardas de tela vamos a gastar tanto de dólares. ¿Ok? Y entonces, este que es un poco más interesante nos dice, encuentre CD0. CD0, que vendría siendo evaluar en cero la función, vendría siendo 1500 más 3 por 0 más 0,02 por 0 al cuadrado más 0,0001 por 0 al cuadrado, ¿cierto? Entonces C de 0 nos va a quedar de la forma, 1500. acá se nos van todos 0, 0, 0 y 0, y nos va a quedar 1500. Ya, ¿y qué quiere decir este 1500? Que este 1500 va a ser nuestro costo fijo, ¿ya? O sea que nosotros, aunque no produzcamos como 0 yardas, igual nos va a costar 1500. Es como... se entiende más o menos, pues, ¿no? Que va a ser como el precio base. Que es, por ejemplo, que es lo que les decía antes. Por ejemplo, en un plan de minutos uno tiene un costo fijo y un costo agregado según los minutos que uno gasta. Ya, esto es lo mismo. ¿Se entiende? Sí. Sí. Ya. Entonces, ya, acá nos dice, determina el dominio de las siguientes funciones. ¿Saben cómo calcular dominio, cierto? Ya. Entonces, ustedes conocen cómo, de qué se compone una función. De un dominio, un recorrido y de una regla de qué valencia se parece. Una regla de una regla entre dos variables, que son las variables dependientes e independientes, ¿cierto? Sí. Sí. Ya, entonces, cuando nosotros estamos hablando de dominio, que estamos hablando de, veamos como diagrama de Venn, cuando lo tenemos así, que va, no sé, de R a R, ya, el dominio son todos los valores que nosotros tomamos aquí, ¿ya? X, Y, Z, etcétera. Ya, entonces el dominio van a ser estos valores de acá, ¿ok? Pero nosotros para calcular el dominio, necesitamos conocer los valores para en donde la función va a tener un f de x, ¿ya? Acá referíamos con esto, que nosotros vamos a tomar valores en x y sí o sí, al tomar un valor en x, vamos a obtener un valor en f de x, ¿cierto? No sé, si al x le asignamos el 2, vamos a tener un resultado acá, que va a ser, no sé, el 4. Si asignamos el 3, va a ser el 9, ¿ya? Entonces, para encontrar el dominio de la función, de esta función, que es h de x igual raíz de 2x menos 5. De nuevo se me olvidó agranдар la página. Ya, entonces, para calcular este dominio, como les venía diciendo, el dominio son todos los valores que puede tomar la x para que nuestra función sea real o nuestra función exista, ¿ya? Entonces, vamos a decir, el dominio de f son los valores que puede tomar x con tal de obtener un f de x. ¿Ya? Ahora con el ejemplo se va a entender mejor esa como definición. Que por cierto no es como la definición del libro hiperformalizada, es como mi interpretación más simple. Entonces nosotros queremos calcular el dominio de H. El dominio de H. Y entonces para calcular el dominio de H hay que encontrar todos los X, tal que cosa, que nosotros obtengamos un f de H. ¿Ya? O sea, un h de x. Entonces, nosotros tenemos una función del tipo raíz. ¿Ya? La cualidad que tienen las funciones del tipo raíz, ¿cuál va a ser?
que se nos van a indefinir en qué casos. ¿En qué caso una ¿La raíz función de de tipo cero? raíz se nos indefine? ¿Cómo? No estoy segura, pero en que la raíz da cero, ¿no? No, No, cuando es negativo, cuando es menor que cero. cuando es menor que A cero. ver, Cuando es menor que cero, efectivamente. Entonces vamos a decir que el dominio de H se encuentra en el 2x menos 5 menor o igual que cero. No, lo mayor igual que cero. Mayor o igual que cero. ¿Por qué mayor o igual? Porque podemos encontrar una raíz de cero, que va a ser cero, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si encontramos un número negativo? ¿Qué pasa cuando tenemos una raíz negativa? Salimos de los reales. Salimos de los reales y pasamos al plano complejo. Y nosotros no, cuando nosotros definimos una función, por lo general nuestras funciones van de R a R, ¿cierto? ¿Sí? Por lo tanto, nosotros para que nuestra función esté definida, siempre tenemos que guardar esta relación. O sea, sí, esta relación que es que están definidas de R a R. A veces están definidas de R2 a R, etc. Ya, pero entonces, para el dominio de H, ahora nos queda muy simple. Hay que despejar esta inecuación, ¿ya? Nos va a quedar, sumamos 5 en ambos lados, nos va a quedar 2x mayor o igual que 5 y luego dividimos entre 2, ¿cierto? Nos va a quedar el ¿Sí? dominio de H igual a. De hecho, estamos ocupando mal la notación. Ahí sí. Dominio de H es x mayor o igual que 5 medios. 5 medios. Disculpen. 5 medios. Y listo. Ahí nos queda calculado el dominio. ¿Se entendió? Y, o Sí, sea, el Sí. dominio, esto lo podemos expresar también como el dominio de H. El dominio de H es igual desde el 5 medios hasta el más infinito. ¿Cierto? Este Sí. vendría siendo nuestro intervalo de dominio, visto como intervalo. También lo podríamos hacer como en la recta. Perdón. Que vendría siendo, no sé, aquí está el 0. Aquí está el 5 medios. Y nuestro dominio quedaría hacia allá, ¿cierto? sí. Bolita negra. Ya. Hagamos el 44. El 44 nos dice qué cosa. X a la cuarta. X a la cuarta. Dividido. X cuadrado más X menos 6. X cuadrado más X menos 6. Ya, entonces, ¿y este qué era? Era f de x. F de x. Ya, entonces nosotros queremos calcular el dominio de f, ¿cierto? Ya, entonces para calcular este dominio de f. Ya, en este caso, ¿cuándo se nos indefine esta función? Esa es como la lógica de estos problemas de dominio. Y saber cómo es la estructura de nuestra expresión algebraica que se define la función y ver en qué caso nos indefine la función. Y a partir de eso nosotros encontramos cuál vendría siendo como la restricción del dominio. En este caso, ¿cómo se nos indefine una función de tipo racional? Cuando el denominador es cero. Sí, precisamente. Entonces nosotros qué vamos a querer calcular el dominio de f cuando x cuadrado más x menos 6 es distinto de 0. ¿Ya? Entonces esto es lo que queremos encontrar. Todos los números que se cumplan con x, tales que nos dé un resultado distinto de 0. O sea que van a ser todos los números menos las soluciones de la ecuación. ¿Ya? Entonces el dominio de f, el dominio de f
nos va a quedar de la siguiente forma. Ya, x cuadrado más x menos 6. Nosotros queremos tener un número que sumado nos dé 1 y multiplicado nos da menos 6. ¿Cuál vendría siendo? ¿Cómo factorizamos esto? Un número que sumado me dé 1 y multiplicado me dé menos 6. ¿Se les ocurre? No, no creo que haya. Ya, factores del 2 y el 6, ¿cuáles podrían ser? ¡Ah! El 6 y el Un 1, tres. el 2 y el 3. Sí, y 3 positivo, ¿no? Ya, sí, No, pues, 3 negativo. no, 3 positivos, porque nos tiene que dar No. 1. Nos tiene que dar 1, ¿cierto? Sí, Ya, entonces los factores del 6 son el 6 por 1, el 2 por 3 y el 3 por 2 y nada más, ¿cierto? sí. Ya, el 6 y el 1 no nos va a servir porque no nos va a sumar 1. Entonces, ¿qué nos va quedando? El 2 con el 3, ¿cierto? Ya, si ocupamos, si lo ocupamos positivo, no nos va a dar menos 6, ¿cierto? Por lo tanto, y si ocupamos los dos negativos, tampoco nos va a dar menos 6, ¿cierto? Por lo tanto, hay que ocupar el menos 2 con el 3 o el menos 3 con el 2, ¿cierto? Pero nosotros decimos que nos tiene que sumar 1. Por lo tanto, nos va a quedar de la forma x menos 2 y x más 3, distinto de 0. ¿Se entendió por qué? Recuerden esto de factorizar, chiquillos. Es muy importante factorizar para resolver este tipo de ecuaciones cuadradas. Si no, ustedes pueden haber aplicado la fórmula general, que tanto estima se le tiene, y si no, pueden aplicar la completación del cuadrado. Ya, entonces, nosotros, ¿cuáles van a ser nuestras soluciones de este problema? Van a ser x1 igual a 2 y x2 igual a menos 3, ¿cierto? Pero nosotros queremos los que no son, ¿cierto? Por lo tanto nos queda distinto. Distinto de. ¿Ya? Entonces, el dominio de f va a quedar definido como los reales menos el menos 3 y el 2. Recuerden que cuando ocupan llaves, no están hablando de un intervalo, están hablando de valores únicos, ¿ya? De elementos de un conjunto. ¿Se entiende? Sí, No creo que sea necesario que los escriba como intervalo, porque el intervalo sería como del menos infinito al 3 abierto y así. ¿Se entiende? Sería algo del sí. tipo. Ah, ya, ¿para qué le vamos a hacer? Vamos a hacer mucho todo. En todo caso, esta es como la anotación para este tipo de problemas: que el dominio F van a ser los reales menos el 3, el menos 3 y menos el 2. Ya, resolvemos el último. El último es un poquito más complicado porque hay que aplicar lo último que vieron en la ayudantía que vieron. El 54. El 54 dice g de x es igual x cuadrado menos 2x menos 8 y todo eso bajo raíz, ¿cierto? Entonces nosotros, nuevamente, para cuando tenemos funciones de tipo raíz, ¿qué cosa hay que hacer? Buscar Ujú. todos los casos que nos dé mayor o igual a 0, ¿cierto? Sí, Por lo tanto, el dominio de G nos va a quedar definido como x cuadrado menos 2x menos 8 mayor o igual que 0, ¿cierto? sí. Ya, entonces esto que está acá, ¿cómo lo podemos factorizar? Un número que sumado nos dé menos 2 y multiplicado nos dé menos 8.
¿Tienen alguno? ¿Alguna factorización de eso? 2 y 4. 2 y 4, ¿cierto? Pero ¿con qué valores? Si se fijan, el -8 es negativo, por lo tanto, dos signos iguales no nos van a servir, ¿cierto? Menos 4 más 2. -4 más 2, efectivamente. Entonces nos va a quedar de la forma x menos 4 y x más 2. ¿Entendió la compañera por qué queda así? Sí, Mayor que 0. Ya, y acá tenemos un problemita, que nos va a quedar de esta forma, pero nos va a quedar un intervalo, ¿cierto? Nos va a quedar un mayor igual. ¿Qué hacemos cuando nos queda de esta forma? Aplicamos la tablita. ¿Saben cuál tablita hablo? La de los puntos críticos. sí. Entonces nosotros anotamos los puntos críticos. Ya, entonces, los puntos críticos, ¿cuáles vendrían siendo? El 4 y el -2. Menos 2. X igual a 4 y x igual a -2. Y entonces ahora nosotros hacemos nuestra tablita de puntos críticos. Yo le hago de la siguiente forma. Así, 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 así. Y acá ponemos el menos infinito. El menos infinito. Ah, no te creo. No, no sé por qué lo tomo así. Mejor ocupamos el símbolo. Disculpen. Ya. ¿Se entiende, cierto? Esta cosa me troleó y no me dejó escribir el infinito. Sí. Ya, el siguiente vendría siendo el -2, ¿cierto? El Sí. -2, el 4 y el... A ver, ¿me dejará? No. No le gusta ese símbolo. Es que, ¿sabéis que es raro? Porque el lápiz como que toma... Cuando hago un círculo, una circunferencia, me toma como si quisiera ver como las opciones. Es súper extraño. Ya, pero se entiende, ¿cierto? Y entonces, ahora hacemos la horizontal. Disculpen si el dibujo queda un poco feito, pero en computador no se puede hacer más. Quizás si tuviéramos la pizarra en la sala de clase nos serviría más. Ya nos quedaría. Ahora, luego identificar los puntos críticos que vendrían siendo el -2, o sea, el menos infinito, el -2, el 4 y el más infinito. Nos quedaría ver cuáles son como las partes de la función, que vendría siendo el x 4, El X más 2 el x más 2 y las dos juntas. y las dos juntas, ¿cierto? Mm. Que vendría siendo... De hecho, las dos juntas a veces no es necesario hacerlas. Pero para este caso sí lo vamos a hacer, ¿ya? Ok. Pero no siempre es necesario hacer las dos juntas. A veces solo basta con las dos. Y el x más 2. Ya, entonces, ahora nosotros vamos tomando valores y vamos viendo en qué signo nos queda. Para el x menos 4, entre el menos infinito y el -2, ¿cuál podemos tomar el -3? -3 menos 4, negativo, ¿cierto? Negativo. -3 más 2, negativo. Mm. ¿Y para esto? Ah, pero aquí da lo Positivo. mismo. Acá nos va a dar el resultado de estos dos, por cierto. Multiplicando. Multiplicando. Se nos va a quedar menos por menos. Más. Más. El siguiente, entre el -2 y el 4. Acá podemos tomar, no sé, el 1. ¿Ya? Negativo. El 1 nos va a dar negativo acá. Acá nos va a dar positivo. Positivo. Y acá nos va a dar menos por más. Menos.
menos este de aquí, entre el 4 y el más infinito, nos va a dar acá, el 5 por ejemplo, nos va a quedar 5 menos 4, nos va a Positivo. quedar 1. Positivo. Acá también nos va a quedar positivo, ¿cierto? Sí. Y más por más nos va a quedar más, ¿cierto? Sí. Ya, entonces ahora lo último. ¿Qué es lo importante de este problema? Creo que ocupamos toda la hoja. Creo que puedo darle un poquito más de espacio. Vale. Ya, entonces, ahora, ¿qué es lo que nos decía el problema? Que estamos buscando los que son mayores e iguales. Por lo tanto, vamos a estar buscando los positivos, ¿cierto? Estos dos Sí. intervalos van a ser nuestras soluciones. El negativo queda descartado, ¿ya? Entonces, el dominio de G va a quedar definido como desde el menos infinito, Ah, no te creo. Podría como ponerle una I nomás porque es como para ahora nomás. Le voy a poner INF menos infinito, coma, el menos 2 cerrado. Hay que fijarse en eso. ¿Por qué está cerrado? Lo- Porque es mayor o igual, ¿cierto? mm, Unión, recuerden, unión, no intersección, el 4 hacia el más Infinito positivo. ¿ya? Recuerden que esto es el infinito. Sí. No sé por qué la tableta lo tomara así. Yo cacho que voy a buscar otra pizarra para la siguiente. Bueno, ¿se entendió cómo calcular el dominio de estas tres funciones? Sí. Sí. Sí, no, no es tan complicado. Te voy a decir que este es un poquito más enredado. Ok, entonces. ¿Prefieren que nos tomemos un receso o terminamos 10 minutos antes? Yo prefiero terminar antes. Yo también. Prefieren terminar antes y no tener receso, ¿cierto? Sí. Entonces Sí. terminamos a las 11:35, ¿ya? Ok. A ver. Ya. Revisemos este que nos dice hallar FDA más H y el coeficiente de diferencia. Ya, este problema está entretenido. Calculemos FDA para uno nomás, porque FDA es súper simple, ¿cierto? Y bien, entonces, para el 29, vamos a calcular FDA. Ya, entonces FDA es lo mismo que reemplazar donde tenemos la X, lo reemplazamos por A, ¿cierto? Mm, Entonces FDA para el 29 nos va a quedar de la forma 3 por A más 2. Ajá. Entonces FDA va a ser 3A más 2, ¿cierto? Sí. Ya, ahora vamos a calcular FDA más H. FDA más H. Ya, cuando calculamos A más H, quiere decir que en cada parte donde tengamos la X, vamos a tener que poner A más H. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a quedar de la forma 3 factor de A más H más 2, ¿cierto? Mm, sí. Entonces f de A más H sería igual a 3A más 3H Más dos. más 2. Ya, y la última que vendría siendo, que esta es más entretenida, y el cociente de las diferencias, que sería f de A más H menos f de A menos H. O sea, dividido entre H. ¿Ya? Eso nos va a quedar de la forma. Nosotros ya despejamos cuál es f de A y cuál es f de A más H, así que los vamos a aprovechar, ¿cierto? Sí. Nos va a quedar 3A. Ya, acá vamos a poner coeficiente. Diff. Nos va a quedar 3A, 3H más 2 menos 3A más 2. 3A más 2, ¿cierto? Mm, Y todo eso dividido entre H.
entonces eso nos va a quedar. Div. Ahora nos va a quedar distribuir este menos, nos va a quedar 3A más 3H más 2 menos 3A Menos 3A, menos 2. menos 2, ¿cierto? Sí. Entonces esto está todo dividido entre H. Y entonces lo último que nos quedaría sería reducir los términos semejantes. Acá se nos reduce el 2 con el 2 y el 3A con el 3A, ¿cierto? Sí, Entonces nuestro coeficiente de las diferencias va a ser 3H partido H. 3H partido H. Acá se nos van las H y nos va a quedar que el coeficiente de diferencia va a ser 3. 3. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, Este está bien Sí. simple. Hagamos el 30, ¿ya? Ya. Entonces, el 30 nos dice que f de x es igual a x cuadrado más 1. Entonces, f de a, ¿cuánto va a ser? al cuadrado más 1. A al cuadrado más 1. F de a más h empieza a ser a más h al cuadrado más 1, ¿cierto? Sí. F de a más h nos va a quedar. Ahora resolvemos cuadrado del binomio nos va a quedar a al cuadrado más 2AH 2AH más más H al h al cuadrado. cuadrado más 1, ¿cierto? Entonces ahora vamos a ver el coeficiente de las diferencias. Recuerden esto del coeficiente de las diferencias, saber hacerlo bien porque les va a servir mucho en futuro. No sé si lo reconocen, que alguna vez lo vieron en el liceo. Eso tiene que ver con los límites, ¿no? Sí, tiene que ver con. Esto vendría siendo como una derivada por definición. Y eso se hace a través de un Ah, ya. límite. Viene siendo como el límite de h cuando tiende a 0. Ya, pero eso lo van a ver el próximo año. Em, entonces, el coeficiente vendría siendo el f de a más h, que vendría siendo a al cuadrado más 2h más h al cuadrado más 1 menos lo que tenemos acá, que era al cuadrado menos 1, ¿cierto? Al cuadrado más 1, disculpe. Más 1. Y todo eso dividido entre h. Esto nos va a quedar. Esto nos va a dar. Hay que distribuirlo ya. Nos va a quedar a al cuadrado más 2AH más h al cuadrado más 1 menos a al cuadrado menos 1, ¿cierto? Menos 1. Y todo eso dividido entre h. H. Entonces, acá, ¿qué se nos elimina? El a cuadrado y. El 1. Acá se nos olvidó escribir un 1. ¿Dónde lo escribo? Ah, ya la embarré. De hecho, ¿por qué no nos quedan uno? Ah, ya, porque había uno afuera. Ya, disculpen. Uf, ay, me carga la goma. Como que a veces funciona, a veces no funciona. Más 1 menos al cuadrado menos 1, ¿cierto? Sí, sí. Ahí sí. Entonces se nos va el a cuadrado con el a cuadrado y el 1 con el menos 1, ¿cierto? Nos va a quedar 2AH más h al cuadrado Partido H. partido en h, ¿cierto? Ya, acá podemos seguir resolviéndolo. Nos va a quedar h factor de 2a más h y todo esto entre h, ¿cierto? Acá se nos van los h y nos va a quedar 2a más h. Más H. ¿Ya se entendió? Sí.
Perfecto. Diferencia. Sí, de hecho, lo que hemos estado haciendo ha sido lo mismo que hacemos cuando derivamos. Cuando derivamos por definición es lo mismo que hemos estado haciendo. Mm, Así que, siento satisfecho, están derivando el primer año. Eh, bueno, sin considerar el límite en todo caso. ¿Ya hacemos el 34 o seguimos nomás? Seguimos, yo creo. Sí, sigamos. Ya, entonces ahora este igual no está complicado. Nos dice, se da la gráfica de una función g, determine g de menos 4, g de menos 2, g de 0, g de 2 y g de 4. Entonces acá lo que hay que hacer es, em, según esta gráfica, hay que analizarla solamente y saber cuál es como la imagen de todo esto. ¿Cuál es la imagen de cada preimagen? Entonces nos dicen g de menos 4, g de menos 4. Y ahí nosotros tenemos que ver dónde está el menos 4. El menos 4 estaría aquí, ¿cierto? Sí. Aquí. Entonces, en el menos 4 nos queda con el 3. Entonces, g de menos 4 vale 3. Muy simple. G de Mm, menos 2, 0. O no, miento. g de menos 2, el 2 está acá. 2. El menos 2 va con el 2, ¿cierto? Sí. G de menos 2 es 2. El g de 0, g de 0, ¿dónde Menos nos 2. queda? Menos 2. G de 2, 3. g de 2 es... no. G de 2 1. vendría siendo 1. Porque el otro no toma el 2. O sea, Oh, el 2 positivo. me están saliendo todas las encuestas de evaluación. Ya. Vendría siendo 1, ¿cierto? Mm, Y el G de 4, ¿cuál vendría siendo? 0. G de 4 es 0. 0. Ya. Lo siguiente nos dice, hay el dominio y el rango de G. Entonces, y aquí no estoy muy seguro si G vendría siendo solamente esta o esta y esa. Yo creo que vendría siendo esta y esa. Porque igual están como en continuidad. Mm, Ya, entonces. Ya, para allá el dominio, nosotros vamos a ver que el dominio va a estar del menos 3 al 3. Ya, el dominio de G, según la gráfica, el dominio de G según la gráfica sería del menos 4 cerrado. Recuerden que cuando está con bolita negra es cerrado, cuando está así, y cuando está así es abierto. ¿Ya? mm, Quedaría del menos 4 hacia el 2, hacia el 2 cerrado, ¿cierto? sí. Unión, el 2 abierto Menos hacia el 4. 4 4. cerrado. Ya, ¿se entendió por qué? Sí. Sí. Ya, y el recorrido, ¿en dónde estaría definido? En el eje Y, ¿cierto? Vendría siendo desde el recorrido de G, vendría siendo desde el 3 hasta el menos 2, Menos ¿cierto? 2. Sí. Desde el 3 hasta el menos 2. Y listo, sacamos el dominio del recorrido. Eso, chiquillos, ¿ustedes que saben cómo calcular un recorrido de una función? No, no Mm, realmente. Ya, Quizá. es un poco engorroso, pero así como tip, yo les doy que ustedes siempre que tengan una función que sea fea o que les cueste calcular el dominio o el recorrido, ustedes van al GeoGebra, meten la función y analizan, hacen el mismo análisis que acabamos de hacer. Ver en dónde se mueve entre el X, entre el eje X y ver dónde se mueve entre el eje Y. El eje Y les va a entregar el recorrido. Acá podemos decir que el recorrido se encuentra entre acá y acá, ¿cierto? sí.
Entonces, a partir de este análisis gráfico, ustedes pueden calcular directamente el recorrido, sin hacer análisis algebraico, que igual es un poco, para el recorrido es un poco más engorroso. Y de todas formas, ustedes pueden comprobar sus cálculos a través de este análisis gráfico, ¿ya? Ya. Ya, ¿quedamos hasta aquí o no? Ahora era como calcular y es lo que yo les venía diciendo. Grafiquemos una nomás, pues, ¿ya? Ya. Para que se vayan con la idea de lo que le acabo de decir. Ya. Entonces, ya recuerden que esa función que habíamos hecho antes eran los puntos al revés. Sí. Fue mala mía ahí. Entonces, vamos a tener la raíz. No. Y es igual a la raíz de x cuadrado, si no me equivoco, menos 16. Ah, pero esto es de la forma... Esto viene siendo un valor absoluto. Sí. 16 menos x cuadrado. Menos x cuadrado. Ya. ¿Qué pasa? X dividido en Y sale por eso. ¿Cómo? Sale G dividido en Y. ¿O no? No, si no tiene que ver con eso. Hay que hacer harto zoom. Entonces sí nos quedó definido como una semicircunferencia. Una semicircunferencia de radio 4. Ya, entonces para esta semicircunferencia, de hecho, ustedes saben que una circunferencia no es una función, ¿por cierto? Sí. Claro. ¿Por qué no es una función? Porque si nosotros trazamos rectas verticales, vamos a tener que a partir de un valor en X, vamos a obtener 2 en Y. Y eso no es una función, ¿cierto? Ujú. Ya. Entonces nosotros nos decía, esto es lo que yo les decía, chiquillos, que a partir de esta gráfica nosotros podemos hallar el dominio y el recorrido. El recorrido nos quedaría entre el 4 y el 0, y el dominio nos quedaría entre el menos 4 y el 4, ¿cierto? Sí. Ya. Eso, pues eso es lo que yo les venía diciendo. Para el otro era lo mismo. Es graficarla con la calculadora y analizar, hacer ese mismo análisis, pues según el eje X, según el eje Y. Listo. Y la otra es hacer tablas de valores, pero yo creo que igual ustedes saben hacerlas, ¿por cierto? Sí. Ya. Con eso estaríamos listos. Pues. Ojalá les haya servido mucho la ayudantía y si tienen alguna duda o consulta, la pueden hacer llegar por el foro del curso o a mí. ¿Ya? O al otro ayudante también. Recuerden que somos todos ayudantes. Ok, gracias. Eso. Muchas gracias por asistir Ok. y por participar. Ya. Gracias. Gracias. Gracias a Chao. ustedes. Chao, chao.